Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, comenzar nuestro discurso con una mención especial pues, al trabajador fallecido en el Servet, al igual que lamentamos también el de todos los aragoneses y el de todos los españoles. Además, también en contraposición, decir que nos vamos alegrando naturalmente de que esas cifras a todos los niveles y también en nuestra tierra, en Aragón, pues como no puede ser de otra manera, vayan mejorando, fruto del esfuerzo realizado ya desde la propia Administración por las propias empresas y especialmente por los propios ciudadanos que están en sus casas. También, como no puede ser de otra manera, también agradecer las muestras de afecto alrededor del vicepresidente. Está ya en casa y les manda un saludo afectuoso, y también agradecer la información del Gobierno que periódicamente y diariamente nos están haciendo llegar a todos los portavoces y a todos los grupos parlamentarios, que, como bien saben, estamos viviendo una situación especial. La consejera citaba a Angela Merkel. Yo creo que al final, prácticamente desde hace casi 100 años que no se vivía una situación como esta, sin precedentes, con lo cual a situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es, y el Partido Aragonés, gobernar a quien hubiera gobernado, y naturalmente desde el Gobierno, y lo pedimos lo mismo a la oposición, es arrimar el hombro, como creo que estamos haciendo en Aragón. Y eso hay que ponerlo en valor. Eso hay que ponerlo en valor. Lo ha hecho algún medio nacional en portada, diciendo que en Aragón, donde los políticos se saben poner de acuerdo, y no solo las fuerzas políticas, sino además los agentes sociales, como los empresarios, y hemos visto las comparecencias desde la propia COE, desde CEPIME, como todos los empresarios y las asociaciones empresariales se arriman el hombro con el propio Gobierno, con la propia comunidad y, naturalmente, los sindicatos, así como todos los representantes de los diferentes municipios, de las diferentes comarcas y de las provincias de nuestra tierra. Eso lo tenemos que poner en Aragón, e independientemente de que la oposición tenga naturalmente el derecho a exigir, a pedir y también a contribuir, y el Gobierno también a remar el hombro, en ese sentido nos tenemos que poner en valor. En Aragón sabemos poner por encima de los intereses personales los intereses del tejido colectivo de nuestra tierra. Como bien saben, tenemos una crisis de diferentes capas. En primer lugar, con un amplio espectro y una amplia prioridad a nivel sanitario. Y digo a nivel sanitario, pues porque naturalmente la salud y la vida de los aragoneses y de los españoles es lo primero, y en eso creo que se están centrando todos los esfuerzos de las diferentes administraciones y también desde el Gobierno de Aragón, y lo ha dicho además la consejera, se hacen las cosas de la mejor manera posible. Pero es verdad que tenemos una crisis sin precedentes, y lo que hay que hacer es, cuando surgen alguna situación especial, hay que adaptarse rápidamente, hay que correr rápidamente para intentar atajar cualquier tipo de problema que surja en una crisis que, vuelvo a decir, es multinivel, naturalmente a nivel sanitario y a nivel económico. El Partido Aragonés ha puesto un énfasis principal en donde nos preocupaba que, una vez que se fueran dando esos pasos a nivel de esa crisis sanitaria, pudiéramos poner toda la carne en el asador, como desde Aragón estamos haciendo desde el ejemplo, para intentar minimizar el impacto e impulsar a aquellos autónomos, aquellas pymes, aquellos comercios, aquellos hosteleros, aquellos sectores estratégicos que tenemos en nuestra comunidad, como puede ser el turismo, que vertebra a población en el medio rural, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nosotros, señora consejera, una de las preocupaciones que nos hacen llegar es si va a existir, que imagino que desde el propio Gobierno de España, si nos van a hacer llegar un protocolo de vuelta a la acción, porque ayer hubo esos mensajes del propio Gobierno de España de esas fases de desescalar, desconfinamiento, y en ese sentido, pues peluqueros que te llaman, comerciantes, tal. Bueno, ¿y qué protocolo de actuación o de seguridad vamos a seguir? Pues nos gustaría saber si desde el propio Gobierno de España nos van a hacer llegar un protocolo para proteger a aquellas personas, un protocolo para ver cómo la gente puede iniciar su actividad económica y, naturalmente, proteger a sus propios trabajadores y, además, a la gente que pueda entrar por esa puerta en los próximos días, en las próximas semanas. En ese sentido también, y como último nivel, naturalmente, no nos olvidemos que esa crisis también tiene un factor importante a nivel social y a nivel emocional, y no se puede olvidar a los colectivos más vulnerables. Por tanto, nosotros vimos ya en estos días cómo desde el propio Gobierno de España se han dado pasos importantes con esos anuncios ayer del propio presidente de la Nación, y en ese sentido nosotros tenemos que expresar nuestra opinión. A nosotros nos hubiera gustado
reclamado al Partido Aragonés que se hubiera seguido desde el propio Gobierno de España un modelo más como el que se proponía en Aragón, como proponía el Gobierno de Aragón, teniendo en cuenta la realidad del medio rural, con ese desconfinamiento, con pueblos de menos de 1.000 habitantes, de menos de 5.000, de menos de 20.000. Nosotros, señora consejera, le trasladamos de que, en la medida de lo posible, también el presidente, me consta que también lo hará así, le pida al Gobierno de España que no es lo mismo los problemas que existen en el Paseo de la Castellana en Madrid, en las Ramblas de Barcelona o en el medio rural aragonés. Por tanto, simplemente acabar con un par de preguntas, señora consejera. Saber cómo van esos refuerzos en focos que han habido, como usted sabe, en Binépar de cara al propio hospital de Barbastro. Me consta que se está haciendo lo posible y de verdad tendrán todo nuestro apoyo. Y simplemente para acabar, la valoración de a la hora de hacer esos test, si se valora contar con la iniciativa privada para multiplicar los efectos al respecto. Muchas gracias, señora consejera, y para cualquier acción en favor de la salud de todos los aragoneses contará con nuestro apoyo. Gracias.